Bueno, el gusto de saludar a Delfina Rossi, economista, para charlar, para analizar lo que ha sido este acuerdo de renegociación de la deuda externa, de los tenedores de bonos y deuda argentina, una negociación que llevó mucho tiempo, que finalmente parece tener final feliz y que también es cierto ha merecido el reconocimiento de todo el arco político. Delfina, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu opinión, tu valoración, tu reflexión sobre este acuerdo, sobre lo que ha acontecido? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la verdad que es un hecho muy importante para la economía argentina y nuestro país en su conjunto. Es el primer gran paso de reestructuración de la deuda. La verdad es que la Argentina se encontraba atada prácticamente de pies y manos con el endeudamiento externo que dejó la administración anterior, el gobierno de Mauricio Macri, y esta reestructuración le permite a la Argentina tener un panorama mucho más plausible y acorde a sus niveles de crecimiento y de capacidades productivas, ¿no? Básicamente lo que hace el acuerdo es sacarle el peso a la Argentina que tenía para pagar en capital e interés en los próximos 5 años, alarga el plazo, generándole también un ahorro a la Argentina en los próximos 10 años de aproximadamente 37.700 millones de dólares, y esto es gracias a que se cumplió ese principio que tanto insistió el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, que la propuesta que hacía el gobierno argentino le pedía a los acreedores no que pierdan, ¿no? Claro. Sino que cobren un poco menos, y efectivamente van a estar cobrando una tasa de interés de un 3% en dólares. La que tenían originariamente era en promedio de un 7%, era alta, muy alta en un mundo con tasas del 0%, digamos, con extrema liquidez, y por tanto es un acuerdo que le conviene a los acreedores, pero sobre todo que le conviene a la Argentina y al pueblo argentino en su conjunto. Delfina, lo planteamos, lo analizamos como un acuerdo de la macroeconomía a nivel de estados, de tenedores de deuda, de fondos. Vendrá luego la negociación o la renegociación con el Fondo Monetario, pero al ciudadano común, ¿en qué le cambia la vida? ¿En qué le impacta? ¿Para qué le sirve que Argentina salga o empiece a salir de la cesación de pagos? Bueno, como bien vos decís, estábamos en una situación de un default técnico. Esto se discutió extensamente con los gobernadores y también en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por eso se aprobó la ley de sustentabilidad, y en esos debates ya quedaba claro, ¿no?, una gran preocupación del gobierno de que justamente poder acomodar la macroeconomía y el marco externo. Si no tenemos una economía y una macroeconomía ordenada, es muy difícil para cualquier actividad económica proyectar, generar proyectos de inversión, tener expectativas de poder planificar una exportación, una importación, tener tranquilidad sobre el tipo de cambio, poder tener seguridad en el acceso al crédito. Hoy, producto principalmente de la pandemia, pero tenemos créditos muy a corto plazo, lo que nosotros llamamos de capital trabajo, ¿no? Y necesitamos, para una reactivación profunda de la Argentina y una generación de ocupación, que es lo que necesita nuestro país para ir achicando esos niveles de desigualdad y de pobreza, necesitamos generar empleo. Para generar empleo se necesita inversión. Para que haya inversión hay que tener mayor cantidad de certezas en el horizonte, y estos acuerdos nos permiten dar certeza no solo sobre el gobierno, sino sobre la economía argentina en su conjunto. De alguna manera también para decir, creo que son las palabras del ministro Guzmán ayer, esto no es el fin, sino que es el inicio, ¿no? De alguna manera como para empezar a partir de estas reglas claras, empezar a fijar la política futura, el plan de gobierno, el plan económico de ese que tanto se discute. ¿Por qué líneas, en qué acciones deberá enfocarse la gestión de Alberto Fernández en los próximos meses, en ese plan económico de gestión que se está esperando? Bueno, como bien vos decías, el ministro Guzmán en la conferencia de prensa de ayer reforzaba esta idea que de nuevo, que ya la venía explicando, de la necesidad de tranquilizar a la economía argentina, ¿no?
Recordemos que en el 2019 teníamos un nivel de endeudamiento insostenible, sin capacidad de acceder al crédito internacional de ninguna manera, y además altos niveles de inflación, ¿no? Entonces estamos consiguiendo controlar esos niveles de precios, que también nos permite tener certidumbre, capacidad de planificar, capacidad de mirar para adelante y crecer, y por supuesto un panorama económico que, resuelto el tema de acreedores privados, se debe completar con un acuerdo de reestructuración de la deuda con el FMI y con los tenedores de títulos en dólares, pero bajo ley local, que es lo que aprobó también el día de ayer la Cámara de Diputados Nacionales, ¿no? Con eso ordenado, con esa economía tranquilizada, efectivamente podemos hablar de una agenda de cambios estructurales. Yo creo que el primer paso, que de hecho ya se está dando y lo empezamos a ver, y lo digo desde el directorio del Banco Ciudad, convencida, es los pasos hacia la desdolarización de parte de nuestra economía, y en este sentido tener tasas significativas para los plazos fijos por regulación del Banco Central. Los plazos fijos a partir de ahora van a estar pagando un 33% de tasa interanual, una tasa que en principio le gana, ¿no?, a esa expectativa de devaluación y al dólar, ¿sí? Entonces, eso de que empecemos a ahorrar en pesos, a darle valor a nuestra moneda, es un cambio fundamental para justamente ir relajando las presiones sobre la divisa, sobre el sector externo, y empezar a generar ese ahorro y esa inversión en pesos que tanto necesitamos para generar el círculo virtuoso de la economía. Cuando se habla de acuerdos con o negociaciones de deuda, también siempre subyace la posibilidad o latente de que existan planes de ajuste en lo previsional, en lo impositivo. El concepto de que sea una deuda sustentable me parece que da por tierra con eso, ¿no? No habrá que hacer mayores esfuerzos de los que ya está haciendo la ciudadanía argentina en estos tiempos, ¿no? Me parece que los esfuerzos, como debemos decir, ya la ciudadanía, la mayoría de los argentinos y argentinas están haciendo grandes esfuerzos para cuidarse, para cuidarnos, para salir lo menos posible, para limitar sus actividades y sobrellevar esta pandemia. A nivel mundial vemos como el Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y también los emergentes, ni hablar de China, tienen políticas monetarias y fiscales expansivas, activas. Sí, hay una parte que se emite para financiar un colchón de medidas económicas que sostengan la actividad, porque lamentablemente el capitalismo no funciona sin movimiento, ¿no? Y esta es una situación extremadamente excepcional. Pasada esta pandemia, efectivamente, los planes de gobierno van a ir de lleno a lo que yo hablaba del cambio estructural, y esto es cómo generamos las mejores capacidades para que nuestras empresas produzcan mejor, sean más competitivas, puedan exportar y generemos mayor ingresos de dólares genuinos en nuestro país. Y quiero decir que para mí el gobierno no ha postergado tanto eso. Quizás el ministro Guzmán decía, si esperan que le presente un PowerPoint con todo fijo, que nos condicione, no va a suceder, porque necesitamos justamente de esa flexibilidad y de ese pragmatismo, ¿no? Bueno, pero yo quiero poner en valor que la verdad es que en estos pocos meses de gobierno, y a pesar de la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional lo que está haciendo es reconstruir las propias capacidades del Estado, ¿sí? Vemos un Ministerio de Producción que trabaja con una sinergia nunca antes vista con el Banco Central, con la AFIP, con el Banco de Inversiones, el BICE, que se generaron magnitud del FOGAR, que es el Fondo de Garantías que sostiene los créditos subsidiados al 24. Vemos una AFIP que da créditos a monotributistas y autónomos, y que además reconfigura el ATP y ha pagado salarios de muchas empresas para ayudar a las empresas y a los trabajadores, un esfuerzo que en su conjunto podemos situar en más de 3% del producto, sin hablar de la moratoria fiscal, que eso también es un esfuerzo fiscal que el gobierno hace. Y insisto, más allá del costo, que uno lo puede ver ahora en términos presupuestarios, en términos de gasto presupuestario, ¿sí? Lo que vemos es cómo el Estado se rearma para acompañar ese sector privado que necesita efectivamente un acompañamiento técnico especializado,
que pueda acompañar su crecimiento productivo, ¿no? Delfina, los economistas coinciden en que los próximos meses, saliendo de la pandemia, probablemente haya un cambio en las condiciones que favorezcan a la economía argentina, sobre todo por el valor de las commodities. ¿Cuál es tu mirada? ¿Podemos ser optimistas en ese sentido? La apreciación de las materias primas, que son los principales productos de los que generan dólares en nuestro país. Bueno, la verdad que yo no sería... No volvería a cometer un error que es acostarnos exclusivamente en un aumento de las commodities para asegurarnos el crecimiento económico. Creo que tenemos la oportunidad, e insisto en esto de las capacidades del Estado y en la confianza que yo le tengo profundamente al equipo económico en su conjunto del gobierno nacional, en poder justamente generar capacidades que nos permitan aprovechar, si se quiere, un boom de commodities como hemos vivido desde el 2003 al 2007 principalmente, pero no por eso postergar cambios estructurales que necesitamos. Digo, necesitamos ser más eficientes en infraestructura, necesitamos ser más eficientes en la reforma fiscal, que el propio Alberto Fernández habló, que necesitábamos una reforma fiscal integral, necesitamos ser mejores y tener más inclusión financiera e incorporar a las pequeñas y medianas empresas en mayor medida, algo que, insisto, se hizo a pesar de esta pandemia, incorporando muchas pequeñas y medianas empresas que nunca habían accedido a un crédito, y sin embargo nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Yo, la verdad es que teníamos muchas expectativas, por ejemplo, en Vaca Muerta, y de repente pasó la pandemia y cayó en un primer momento el precio del petróleo, y ahora vemos cómo se reincorpora. Bueno, son factores externos que nos cuesta controlar. Nosotros necesitamos generar una economía argentina robusta para que frente a esos shocks externos tengamos al menos la capacidad de que nuestra población siga teniendo trabajos dignos y no caiga de repente en la pobreza, que creo que es lo que más nos preocupa a todos y todas. Un par de preguntitas, diría, de los vecinos. ¿Habrá flexibilización respecto del mercado de cambios, de la posibilidad de acceder al mercado de cambios con un poco más de libertades después de esto? ¿O será todavía una herramienta de control estricto del Banco Central? Y también medidas antiinflacionarias, control de precios y demás, sabiendo que hay ciertamente liquidez y que probablemente eso pueda repercutir en un aumento de la inflación. Bueno, por ahí, de allí lo importante de lo que hablábamos antes del aumento de las tasas de los plazos fijos, de los bonos en pesos y que se puede ahorrar en pesos, ¿sí? Porque parte de esa liquidez, como bien vos decís, las tenemos que redireccionar para que sea inversión productiva, para que genere trabajo, para que genere capacidades productivas, para que vaya a crédito barato a las empresas, a los municipios, a los operadores, a las cooperativas, digo, a todos esos sectores que han sido muy golpeados, ¿no? Obra pública, por ejemplo. Confío que ese camino se está haciendo, entonces el riesgo de una inflación por la liquidez en sí misma no lo veo en el corto plazo, sobre todo por los niveles de caída de consumo que hay, más allá de algunos picos que podemos notar en ciertos programas o eventos como ha sido el hot sale. Hay una caída, la verdad que muy fuerte de niveles de actividad y de consumo similares al 2001, entonces no veo el riesgo que estás mencionando, ¿no? Sobre las restricciones y los controles de cambio en el acceso a la divisa, yo creo que espero, mejor dicho, que la mayoría del pueblo argentino haya entendido que la manera de tener estabilidad cambiaría, de no tener saltos inesperados del tipo de cambio, de no pasar de repente de 10 a 20, de 20 a 50 y así, es con una política de cambios responsable y control sobre los movimientos de capitales, responsable y acorde a nuestras capacidades, ¿no? Hasta, digo, es inimaginable que nos querramos comportar como si el dólar fuese nuestra moneda propia cuando no tenemos esa estabilidad. Cuando se dan esos experimentos en la Argentina y nos aseguran que podemos comportarnos como si estuviésemos en Estados Unidos usando el dólar y estando en la Argentina, la realidad es que terminamos muy mal. Terminamos generalmente con sobreendeudados, en el FMI, con devaluaciones recurrentes y con una pérdida consecuente del poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Sinceramente no lo veo viable. Uno puede decir que se puede relajar parcialmente en algo de eso. Bueno,
seguramente, no tengo la respuesta en qué medida, cuánto, etcétera. Lo que está claro es que hoy, gracias a la política de cambios, las empresas que necesitan importar para producir lo pueden hacer o para vender, y lo que se hace es a quienes quieren acceder a más dólares para otros motivos, tienen que pagar un poco más. ¿Sí? Esto lo decía el propio Melconian, ¿no? Sí, claro. El dólar fideo versus el dólar Miami. Entonces, en realidad es una política que tiene que ver con justamente sincerarnos, una palabra que también usaba Juntos por el Cambio mucho, pero hay que sincerarse con las capacidades productivas de nuestro país. Muchas gracias, Delfina, muy amable por el contacto con Pulso Local en Sunchales. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad de Buenos Aires. A la vuelta vamos a hablar de números en la provincia de Santa Fe.